La situación político-económica en Europa es ya insostenible. Asistimos impasibles al traspaso de poderes en Italia y Grecia. Los medios de comunicación pasan de puntillas sobre el fondo del asunto, e independientemente de la antipatía que sus dirigentes despertaban en amplios sectores de la población, en la práctica este cambio supone reemplazar a los democráticamente elegidos por otros, los llamados tecnócratas, que ni fueron elegidos por el pueblo, ni les resultan siquiera familiares. Si el sistema democrático actual se hallaba ya de por sí en un estado deplorable, y a pesar de que se haga alarde de que todas las garantías parlamentarias han sido respetadas, esto constituye técnicamente un golpe de estado encubierto en el que los beneficiarios son los mercados y sus estrategias especulativas salvajes. Lo desgrano, para que quede claro. ¿Sabéis quiénes son Lucas Papademos, actual dirigente griego tras la dimisión de Papandreou, y Mariano Monti, ahora al frente del gobierno italiano? ¿Sabéis quién es Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo? ¿Sabéis lo que es Goldman Sachs? Os lo explico. Goldman Sachs es uno de los mayores bancos de inversión mundial y corresponsable directo, junto a otras entidades como la agencia de calificación Moody's, de la crisis actual, y uno de sus mayores beneficiarios. Solo a modo de pincelada, en 2007 ganaron $4.000 millones en operaciones que desembocaron en el desastre actual. ¿Cómo lo hicieron? Animaron a los inversores a invertir en productos subprime que sabían que eran productos basura, y al mismo tiempo se dedicaron a apostar en bolsa por el fracaso de los mismos. Eso es solo la punta del iceberg, y está muy documentado, podéis investigarlo. Mientras leéis este email se están forrando a base de especulación sobre las deudas soberanas. Papademos. Actual primer ministro griego, tras la dimisión de Papandreou. No elegido por el pueblo. Exgobernador del Banco de la Reserva Federal de Boston entre 1993 y 1994. Vicepresidente del Banco Central Europeo de 2002 a 2010. Miembro de la Comisión Trilateral desde 1998, fundada por Rockefeller, lobby neoliberal, se dedican a comprar políticos a cambio de sobornarles. Exgobernador del Banco de Central Grecia entre 1994 y 2002. Falseó las cuentas de déficit público del país con la ayuda activa de Goldman Sachs, lo que condujo en gran parte a la actual crisis que sufre el país. Mariano Monti. Actual primer ministro de Italia tras la dimisión de Berlusconi. No elegido por el pueblo. Exdirector europeo de la Comisión Trilateral antes mencionada. Exmiembro del equipo directivo del Grupo Bilderberg. Asesor de Goldman Sachs durante el periodo en que ésta ayudó a ocultar el déficit del gobierno griego. Mario Draghi. Actual presidente del Banco Central Europeo en sustitución de Jean-Claude Trichet. Exdirector ejecutivo del Banco Mundial entre 1985 y 1990. Vicepresidente por Europa de Goldman Sachs entre 2002 y 2006, periodo en que se realizó el falseo antes mencionado. Bien, qué casualidad, todos de la mano de Goldman Sachs. Los que crearon la crisis se presentan ahora como la única opción viable para salir de la misma, en lo que la prensa estadounidense está empezando a llamar el gobierno de Goldman Sachs en Europa. Se tiende a querer hacernos pensar que la crisis ha sido una especie de resbalón, pero la realidad apunta a que detrás de ella hay una voluntad perfectamente orquestada de hacerse con el poder directo en nuestro continente, en una maniobra sin precedentes en la Europa del siglo XXI. La estrategia de los grandes bancos de inversión y agencias de calificación, es una variante de otras llevadas a cabo anteriormente en otros continentes, se viene desarrollando desde el inicio de la crisis y desde mi punto de vista está siendo la siguiente. 1. Hundimos a los países mediante la especulación en bolsa/mercado. Los volvemos locos de miedo a lo que dirán los mercados, que nosotros controlamos, cada día. 2. Los obligamos a recurrir a préstamos para mantenerlos en status quo, o salvarlos.
Estos préstamos están estrictamente calculados para que los países no los puedan pagar, como es el caso de Grecia, que no podría haber cubierto su deuda, ni aunque su gobierno vendiera el país entero, y no es ninguna metáfora, es matemática. 3. Exigimos recortes sociales y privatizaciones en detrimento de los ciudadanos, bajo la amenaza de que si los gobiernos no los llevan a cabo, los inversores se retirarán por miedo a no poder recuperar el dinero invertido en la deuda de esos países y demás inversiones. 4. Se crea un altísimo nivel de descontento social, propicio para que el pueblo, ya sonado, acepte cualquier cosa con tal de salir de la situación. 5. Colocamos a nuestros hombres donde mejor convenga. Si os parece ciencia ficción, informaos. Este tipo de estrategias están perfectamente documentadas y se han venido utilizando con distintas variantes a lo largo del siglo XX y XXI en otros países, notablemente en Latinoamérica por parte de los Estados Unidos cuando se dedicaban, y se siguen dedicando en la medida que pueden, a asfixiar económicamente mediante la deuda exterior, por ejemplo a países de América Central, para crear descontento social y aprovecharlo para colocar a dirigentes afines a sus intereses. Ahora esto está pasando en Europa, y ya no es que lo haga Estados Unidos, sino que lo hace la industria financiera internacional. Y lo que está ocurriendo bajo la mirada impotente y o cómplice de nuestros gobiernos es el mayor robo jamás realizado en la historia de la humanidad y a escala planetaria, son golpes de Estado, y violaciones flagrantes de la soberanía de los estados y sus pueblos.